Glenn es un médico fracasado cuyo negocio de clínica sufre un golpe durante la guerra entre humanos y monstruos. Sin embargo, su suerte cambia cuando la feroz batalla termina y tiene la oportunidad de tratar a chicas monstruo extravagantes que quieren que las examine por dentro y por fuera. Un día, Glenn examina a una chica minotauro y luego acaricia sus orejas, que resultan ser bastante sensibles, lo que hace que ella grite de alegría. Luego le dice que está embarazada. En ese momento su esposo gordo entra corriendo a abrazarla. Glenn les dice que el dolor en sus senos disminuirá en unos días, ya que es una señal de embarazo en su especie. Después, mientras los pequeños duendes limpian el lugar y Saphentite organiza la clínica, ella parece un poco preocupada, lo cual Glenn nota y pregunta de inmediato, a lo que Saphentite responde que le preocupaba que él fuera un duende sediento mientras examinaba a esa chica hormigueante antes. Glenn se sonroja y responde que estaba tan inmerso en el examen médico que no notó nada de eso. Ella se calma y le asegura que ser enfocado es una de sus mejores cualidades. Un mensajero llega para entregar noticias del doctor, Cetali, su antiguo y voluminoso mentor, quien le pide a Glenn que examine a los luchadores en la arena en nombre del Hospital Central. Ambos suben al carruaje centauro y mientras van de camino, Saphentite maldice la asada del pulpo por hacerlo cerrar la clínica, pero Glenn actúa como un tonto y le dice que el doctor, Cetali, hizo esto por su beneficio y que la clínica solo abrió gracias a su apoyo. Mientras llegan a la arena, son recibidos por una mujer caballo bastante corpulenta que se presenta como Tasalia, una luchadora de tercer rango. Los otros luchadores cotillean sobre cómo Glenn es en realidad un médico humano muy joven, y uno incluso le pide que se apresure con el examen, a lo que Tasalia les dice que cierren sus caras presumidas porque él está aquí para examinar sus traseros magullados. Glenn está impresionado por la autoridad de Tasalia sobre los luchadores, lo cual Tasalia explica señalando un emblema sobre sus voluminosos atributos, mientras bromea con Glenn sobre que está sediento por su hermoso cuerpo divino, algo que él niega. Personalmente, no aceptaría este nivel de falta de respeto. Ella le dice con orgullo que mire su escudo, que simboliza que ella es heredera de la poderosa compañía de transportes Sifia, por lo que todos los centauros la respetan. En ese momento Glenn recuerda cómo uno de los centauros del transporte le pidió que cuidara de su princesa, que es Tasalia. Él comienza a examinar a los luchadores, comenzando con una mujer gato que se ha lastimado la pata, y cuando Glenn le dice que no compita por unos días, ella salta a su regazo y le pide que la cure rápidamente, haciendo que Saphentite se controle para proceder con el tratamiento. Luego Tasalia misma entra para el examen y presume de cómo un día liderará a todos los centauros en la ciudad antes de preguntarle a Glenn si le gustan las mujeres centauro busty como ella. Luego le dice que, dado que ella liderará algún día, todavía está buscando al candidato perfecto para el matrimonio, porque aunque los centauros son valientes, no quiere a alguien bruto, sino más bien a un joven doctor inteligente que trate a monstruos, lo que hace que Glenn se sonroje. Saphentite, apestando a celos, envuelve su cola alrededor de Tasalia y le dice que su cintura ha crecido, a lo que Tasalia protesta llamándola enfermera cuando en realidad es doctora. Tasalia les muestra su pequeña cintura que Saphentite mide y aún así llama grande, pero Glenn concluye que de hecho está sana. Al terminar el trabajo del día, Kay y Lorna, las asistentes de Tasalia, se acercan a Glenn y lo molestan sobre el examen de su señora, a lo que Glenn les asegura que fue perfecto. Por la noche, Saphentite llega al estudio de Glenn donde él está trabajando y le dice que quedarse despierto tanto tiempo afectará su salud, a lo que Glenn responde que ella siempre se ha preocupado por él desde que eran bastante jóvenes, ya que ella era su mayor. Saphentite luego habla con él sobre el caso de Tasalia y cómo sus asistentes les dijeron que no ha ganado ni un solo combate en todo el mes, a pesar de entrenar como una burra loca, a lo que Glenn agrega que podría no estar compartiendo su problema por orgullo. Saphentite entonces se dirige a preparar una bebida para Glenn y la trae con hielo que tiene propiedades herbales, lo que desconcierta a Glenn, quien dice que se tarda un viaje de 2 días en traer hielo desde las montañas. Saphentite comienza a beber del potente whisky de dragón de fuego de una enorme jarra que recibió como regalo de los asistentes de Tasalia, para el asombro de Glenn. Ella se emborracha y envuelve su cola firmemente alrededor de Glenn, diciéndole que no lo dejará ver a Tasalia nuevamente porque ella es una coqueta y quiere cortejarlo, pero Glenn la calma explicando su obligación profesional. Un tiempo después, Saphentite está ocupada pensando en cómo fue enviada a la familia de Glenn como rehén, cuando la guerra entre monstruos y humanos estaba en su apogeo, recordando aquellos tiempos oscuros e inciertos. Para cuando la guerra terminó, Glenn y Saphentite se habían vuelto muy cercanos, pero Saphentite decidió marcharse, lo que entristeció a Glenn. Los dos compartieron dolorosas despedidas mientras Glenn perseguía su carruaje que partía con lágrimas en su rostro. Y años después se reunieron en la academia, lo que los llevó a la nube 9 y llenó sus corazones de alegría.
En el presente, Safentide descubre que se ha quedado sin protector solar, así que Glenn toma la iniciativa y sugiere un viaje de compras, con lo que ella acepta con entusiasmo. Viajan en barco hasta su destino, disfrutando de la suave brisa del océano y la ruta escénica a lo largo de las aguas cristalinas. Y Safentide está absolutamente emocionada por su escapada romántica tratamiento de chica principal. Después de que finalmente llegan a los canales de Médula, su sirena remolcadora de botes, la aspirante Aria, pregunta a dónde se dirigía la pareja de idiotas, así que ellos revelan sus planes de compra con emoción. Safentide le molesta a él sobre conseguir algunos bolsos de diseñador, pero Glenn le recuerda que están tan arruinados como ratones de iglesia y no pueden permitirse artículos de lujo. Los dos disfrutan de todas las vistas y elogian a Lady Scadley por todo su trabajo político en los canales, maravillándose con la impresionante infraestructura y la coexistencia pacífica entre especies. Una vez que los dos terminan de comprar sus suministros para la clínica, seleccionando cuidadosamente los artículos de mejor calidad que pueden permitirse dentro de su ajustado presupuesto, Safentide le pide que hagan una rápida parada en una tienda de regalos. Cuando llegan allí, sus instintos de compradora compulsiva comienzan a activarse mientras admira la mercancía brillante como una urraca codiciosa y se embarca en una vorágine de compras adquiriendo basura inútil que le llama la atención. Después de pasar un montón de horas deambulando por la tienda, termina comprando solo un artículo. Oye, ¿qué diablos? Mientras le decían a Glenn que el verdadero tesoro fue el tiempo que terminaron pasando juntos en este día especial. Su chofer sirena menciona que el espectáculo de sirenas esa noche incluiría mucho canto y baile, lo que enfadaría a los activistas por los derechos de los animales en todas partes. Safentide se emociona y quiere asistir, pero Glenn insiste en que tienen trabajo esperando en la clínica, y otra sirena los nota y les llama una parejita linda y les invita a su tienda con entusiasmo. Safentide cae en el halago y convence a Glenn de visitar a pesar de su vacilación inicial. La sirena se presenta como Lulala, ofreciéndose a cantarles algunos éxitos pop de la última lista. Glenn mira demasiado a Lulala, haciendo que Safentide lo lama y lo acuse de querer bebés con olor a pescado. Pagan a Lulala para que cante, pero ella se niega a actuar para los campesinos sin dinero, ya que su pago es insuficiente. Hazme un favor, por favor. Sal de aquí. Especialmente con Lady Scadley invitándola a actuar en el palacio por una compensación mucho mejor. Glenn ofrece un examen médico gratuito en su lugar y Lulala acepta después de pensarlo. Cuando canta, la voz de Lulala hace que los cantantes profesionales suenen como gatos moribundos en comparación. De repente empieza a toser violentamente y se siente terrible por su condición. Glenn habla suavemente al pez y sugiere examinarla en privado en un ambiente más cómodo, lejos de ojos curiosos. Glenn revisa su garganta minuciosamente, pidiéndole que abra bien la boca para su gran papá Glenn. Él descubre una inflamación de garganta causada por actividades nocturnas traviesas en las que ella ha estado participando. Luego, él quiere examinar los botones de su PlayStation, lo que avergüenza mucho a Lulala. Usando su estetoscopio no revela problemas en el pecho. Genial, él revisa sus branquias cuidadosamente, encontrando lo extraño que permanezcan abiertas en tierra cuando deberían estar cerradas. Tomando inspiración de los médicos de películas para adultos, Glenn empieza a deslizar sus dedos gordos, mientras Lulala hace ruidos felices que resuenan en la tienda y hacen que los otros clientes se queden mirando. Después del examen, Glenn explica que ella pasa demasiado tiempo en tierra actuando, secando peligrosamente sus branquias y garganta. Cuando le preguntan por qué hace esto, Lulala revela que necesita dinero para su familia después de que su papá se fue a comprar leche y nunca regresó de su misterioso viaje. Quiere cantar para Lady Scadley para ganar dinero en serio que podría cambiar su vida, pero hasta entonces debe trabajar normalmente en cualquier lugar donde la acepten para actuar. Un niño humano cae repentinamente al agua, con la marea llevándolo peligrosamente rápido hacia mar abierto. Lulala salta de inmediato y nada como una campeona olímpica para salvar al niño de ahogarse. Bajo el agua, lucha por respirar, pero canaliza su salvavidas interior para rescatarlo con éxito. Glenn realiza RCP en el niño, sin darse cuenta de que Lulala perdió el conocimiento y se hundió bajo las olas mientras estaba distraído. Al descubrir que ella ha desaparecido, Glenn se lanza al agua para salvarla sin dudarlo, a pesar del peligro. Lulala empieza a tener remordimientos finales por no ayudar económicamente a su mamá y le suplica al universo por ayuda, y Glenn termina salvándola por su cuenta con pura determinación. La besa para forzar la respiración a través de sus branquias, logrando hacerlo antes de desmayarse por el esfuerzo y el agotamiento. Safentide los saca a ambos con su cola y Lulala se niega a soltar el atractivo pecho de Glenn, lo que hace que Safentide se ponga celosa y frustrada. Días después, Lulala actúa para todo el pueblo, recibiendo ovaciones de pie de la multitud asombrada que había escuchado sobre su heroico rescate. Ella agradece a Glenn y Safentide por proporcionar medicación para la garganta, pero sigue avergonzada por el beso bajo el agua de Glenn y se escapa avergonzada.
En las bulliciosas calles de la ciudad, un golem llamado Kunai persigue a los bandidos con determinación y cae en una emboscada que fue cuidadosamente planeada. Mientras tanto, Glenn atiende a un limo en su clínica que se enamora de su atractivo rostro y sigue mirándolo con amor. La propia Lady Skadi visita su humilde clínica con su intimidante guardaespaldas, Kunai, quien habla en nombre de Skadi con una voz autoritaria. Kunai le dice a los dos campesinos que deben estar agradecidos por experimentar la grandeza, que era la propia Skadi en toda su magnífica gloria. Skadi solicita ayuda para encontrar el brazo perdido de Kunai, que se perdió luchando contra bandidos, y volver a colocarlo correctamente en su cuerpo. Ella explica que su maestro, el Dr. Kvalch, se negó a ayudarlos con este procedimiento delicado, agregando que Kunai es un golem de carne creado por algún doctor lento que juega a ser Dios con magia prohibida. Por eso, Kunai odia a los doctores con una pasión ardiente. Glenn intenta ayudar a Kunai con genuina preocupación, pero ella lo hace difícil, rechazando obstinadamente su ayuda. Kunai declara que encontrará su brazo ella misma y sale de la clínica enfadada. Ve a alguien sospechoso merodeando en las sombras y lo sigue por las calles sinuosas, pero pierde el rastro en el laberinto de callejones. El bandido la ataca por detrás cuando menos lo espera. Mientras tanto, Glenn se niega a rendirse en ayudarla y empaca su equipo médico para ayudar a Kunai a pesar de su rechazo. Buscando frenéticamente el Kunai y el brazo perdido por toda la ciudad, oye gritos provenientes de una calle cercana. En la escena del crimen se encuentra con Tasalia señalando una pierna cortada en el suelo con preocupación en su rostro. Glenn la examina cuidadosamente, dándose cuenta de que pertenece a Kunai tras reconocer su construcción única. En otro lugar de la ciudad, Kunai se arrastra dolorosamente sobre una pierna, cazando a los bandidos que le hicieron daño. Comienza a emitir sonidos felices mientras sus piernas se retuercen por alguien acariciando los puntos sensibles de la pierna amputada de la manera correcta. Tasalia explica la mala energía de abeja de Kunai como luchadora mientras chilla cada vez que Glenn toca la pierna cortada con sus manos hábiles. Tasalia le advierte que tenga cuidado o parecerá un raro al que le gustan los pies apestosos, lo que arruinaría completamente su reputación. Kunai se calma gradualmente, sabiendo que Glenn tiene su pierna en su posesión. Ella comienza a escuchar las almas de partes del cuerpo atrapadas cada vez más fuertes en su cabeza, creando una enorme inundación de voces. Glenn continúa buscando incansablemente y se encuentra con Lulala, quien está mejor en la vida desde su último encuentro. Lulala tiene un regalo para ellos, que resulta ser el brazo perdido de Kunai que encontró. Kunai comienza a gemir felizmente cuando alguien le acaricia y frota el brazo con movimientos suaves. Lulala explica que alguien tiró el brazo al agua para deshacerse de él, pensando que nadie lo encontraría allí. Después de encontrar los miembros perdidos con gran esfuerzo, Glenn necesita localizar a Kunai por sí misma, y Lulala sugiere preguntar directamente a los miembros amputados por orientación. Kunai yace en el suelo suplicando desesperadamente a alguien que deje de hacerle cosquillas en los pies cuando Glenn finalmente la encuentra en su estado vulnerable. Ella insiste en que no necesita ayuda de nadie, pero Glenn le dice a la asada amputada que cierre la boca y le deje ayudarla adecuadamente. Glenn saca unas tijeras y agujas de alta calidad de su bolsa médica, mucho mejores que las que se usaron en su cuerpo originalmente. Le dice que quien hizo esto no era un verdadero doctor con la formación adecuada, y mientras ella protesta por el tratamiento adicional que él está proporcionando, él explica que es necesario mostrar respeto por sus diferentes partes del cuerpo que una vez pertenecieron a diferentes almas con sus propias historias. Mirando su mano con nueva comprensión, ve las almas claramente y finalmente deja que el gran papi Glenn se ocupe de sus necesidades. Él comienza a conectar vasos sanguíneos con precisión mientras Kuni admira sus increíbles habilidades y técnica. Ella discute cómo su creador la hizo incapaz de sentir dolor y sufrimiento, lo cual fue tanto una bendición como una maldición. Ella muestra a Glenn un respeto recién descubierto y le pregunta por qué hace un esfuerzo adicional por sus pacientes, y Glenn la convence con confianza, explicando que es un médico que se ocupa de las necesidades de todos los pacientes, independientemente de sus circunstancias. Kunai se siente feliz de que existan médicos como él en este mundo, y al moverse a la pierna izquierda, Kuni se sonroja al ver su naturaleza atenta brillar. En la clínica, los pacientes están decepcionados de que Glenn no esté allí para atender personalmente sus necesidades. La paciente Arachnia le dice a Safentide que debería invitar a Glenn a su pub habitual para que puedan disfrutar de múltiples rondas de bebidas con él toda la noche. Ella le dice en broma a Safentide que probablemente Glenn esté ahora mismo 4 pulgadas dentro de otra persona, provocando que Safentide explote de rabia celosa. Glenn continúa sujetando la pierna con cuidadosa precisión, mientras Kunai intenta contener sus ruidos de felicidad y gemidos por su suave toque que le provoca escalofríos por todo el cuerpo. Ella empieza a gemir más fuerte y con más desesperación, diciéndole a Glenn que sea más suave con sus partes sensibles. Pero Glenn se vuelve más vigoroso y fuerte para arreglarle la pierna correctamente, haciendo que Kunai babee y llore al toque de un hombre varonil que sabe lo que está haciendo.
Después, Kunai se enfada por la vergüenza de sus reacciones y quiere castigar a Glenn como el chico travieso que es, pero le agradece sinceramente a Glenn por salvarla y se va de la escena rápidamente. Los bandidos observan a Glenn de cerca desde las sombras mientras regresa a la clínica y encuentra a Safentite en su oficina, más extraña que nunca y aparentemente embarazada. Glenn la llama por sus tonterías y quiere llevarla a un programa de paternidad para demostrar que él no es el padre. Safentite levanta su falda, revelando el regalo de Arachnia, que era un huevo dentro. Glenn lo examina mientras los instintos de serpiente de Safentite se activan, detectando bandidos afuera. Ellos irrumpen en la clínica y Safentite derriba a uno. Luego, Glenn y Safentite huyen, concluyendo que los bandidos piensan que Glenn trabajó con Kunai. Safentite promete protegerlo y sugiere evitar la clínica esta noche, y planean informar de esto a Kunai, pero ella ya está allí con un bandido en su hombro. Kunai explica que los bandidos han estado secuestrando arpías, obligándolas a poner huevos antes de venderlos en el mercado negro. Glenn le muestra su huevo y ella confirma que pertenece a una arpía. Un bandido intenta atacar, pero Kunai lo maneja fácilmente y luego los invita a Waterway, ya que no hay personal de seguridad disponible para protección. Ella sugiere quedarse con ella durante su misión para exponer a los bandidos, así que abordan un bote tirado por Lulala con Lady Skadi a bordo y luego exigen que Skadi explique por qué Lulala está en la misión, y ella responde que es parte de su acuerdo para cantar en la ciudad. Glenn los acusa de explotar su lado de hermano compinche y Kunai intenta intervenir, pero Glenn le dice a la muñeca vudú que sepa cuál es su papel y cierre la boca. Intentan convencerlo de que Lulala es perfecta como informante ya que pasa la mayor parte del tiempo en la ciudad y le pagan bien. Glenn intenta responder pero Lulala interviene, diciéndole a Glenn que eligió unirse a la misión. Kunai discute su plan de emboscar el escondite de los bandidos con equipos de patrulla listos para irrumpir por la puerta principal. Su objetivo principal es rescatar a las chicas arpías secuestradas, y Skadi se disculpa por involucrarlas. Llegan a un puente donde bandidos los emboscan con flechas, pero las esquivan. Kunai ataca y es alcanzado por flechas, pero sigue sin sentir dolor. De repente, Tasalia y su equipo se unen a la batalla, dominando a los bandidos. Le dicen a Glenn y a los demás que continúen hacia el escondite. Un bandido comienza un monólogo sobre cómo los humanos y los monstruos nunca estaban destinados a la paz, pero Tasalia le dice que encuentre una personalidad y mire la realidad antes de golpearlo de un solo golpe. El barco llega a su destino y Kunai ordena a Lulala que nade a un lugar seguro. El líder bandido aparece y comienza una discusión con Kunai y afirma que lo que están haciendo, incluida la trata de seres vivos, es un ingreso necesario después de que terminó la guerra. Kunai se harta en ese momento y lo llama un perro feo y le dice que se prepare para pelear. Comienzan a chocar espadas y Kunai les dice a los demás que salven a las chicas arpías, y el equipo de patrulla irrumpe mientras Glenn y otros buscan a las chicas. Un bandido intenta atacar, pero Skadi usa su expansión de dominio y lo vence fácilmente. Encuentran a las chicas arpías secuestradas y Glenn las calma mientras examina su salud. Piden ayuda ya que una chica tiene dolor de estómago, y Glenn se pone a trabajar examinando su abdomen, concluyendo que un huevo está atascado debido al estrés que la madre está experimentando. Le abre los pantalones y se coloca entre sus muslos gruesos para ayudarla a dar a luz. Él comienza a masajear su estómago para ayudar con las contracciones, pero los bandidos esperan afuera y se abalanzan para atacar, pero Safentite y Skadi se unen contra ellos. La batalla se desata con las chicas tomando el protagonismo y Safentite monologa sobre una enfermedad incurable que tiene y su linaje familiar. Su familia, los Nix, son expertos en venenos y técnicas de asesinato, y una vez recibió órdenes de su madre de eliminar el linaje de Glenn si la guerra no terminaba. Ahora, ella está feliz de que eso no haya sucedido y se pregunta si tuvo el valor de hacerlo con Glenn. Un bandido le apuñala la cola y ella se siente débil, viendo veneno en la hoja antes de colapsar. Mira a Glenn en su punto más débil, pensando que él es un hombre sigma maravilloso antes de perder el conocimiento. Más tarde, ella se despierta en la cama con Glenn esperando y él le dice que no está preocupado ya que el veneno usado es un simple juego infantil para una lamia como ella, y Safentite se maravilla de su conocimiento. Glenn le informa que todos están a salvo y que la chica arpía dio a luz con éxito, así que Safentite empieza a mover su cola y confiesa que anteriormente fue enviada como asesina para matar a toda su familia. Sin embargo, Glenn sonríe diciéndole que ya lo sabía, ya que su familia mostró por qué los humanos están en la cima de la cadena alimenticia al investigar a la familia de Safentite de antemano antes de aceptarla en su casa. Él le cuenta una historia de cómo el sirviente de su familia una vez envenenó su comida, haciéndola enfermar. Glenn fue quien se quedó a su lado y la curó. Le agradece por estar ahí para salvar a las arpías. De repente, es temporada de apareamiento y Safentite envuelve a Glenn en una posición sospechosa como si fuera hora de hacer bebés.
Ella se quita la armadura y se acuesta encima de él, sin preocuparse por los riesgos que puedan enfrentar. Pero Glenn comienza a entrar en pánico cuando ve el hambre por su salchicha en ella. Sabia, pero afortunadamente se desmaya ya que el veneno todavía está en su sistema. Él le dice que descanse, pero ella le pide que le sostenga la cola hasta que se duerma, y Glenn acepta gustosamente. Varias semanas después, Glenn y Zapantite viajan con Tasalia y sus leales subordinados por los serpenteantes caminos de montaña a través del campo. Setali les había asignado chequeos a las arpías como parte de sus deberes médicos, y Glenn se pregunta constantemente cómo está Illy, la joven a la que ayudó a dar a luz durante el rescate, en su recuperación. Ellos se enteran a través de los rumores del pueblo que Illy no tiene familia y no puede volar adecuadamente después de ser secuestrada, por lo que Glenn quiere desesperadamente ayudarla a superar estos desafíos. Un deslizamiento de tierra golpea a su carruaje y a los centauros de repente sin advertencia, y Glenn corre inmediatamente a ayudar, encontrando a Kay horriblemente herido bajo las pesadas rocas y escombros. Kay intenta continuar el viaje a pesar de su dolor, pero Glenn concluye después de un examen que tiene una pierna fracturada, lo que requeriría asistencia inmediata en un pueblo con instalaciones médicas adecuadas. Llegan arpías de los alrededores para escoltarlos de forma segura, y Glenn explica claramente su grave situación, pidiendo educadamente a las arpías que lleven a Kay, quienes aceptan ansiosamente sin dudarlo. Llegan al tranquilo pueblo y conocen al sabio anciano Arpia, y Tasalia maneja importantes negociaciones de negocios con el anciano mientras Glenn visita a Kay para comprobar su condición. Al examinar más a fondo la lesión en su pierna, revela que es solo un esguince en lugar de una fractura, y Kay intenta obligarse a levantarse pero falla miserablemente por el dolor agudo, y Lorna le dice amablemente que descanse después de prometer sinceramente que siempre cuidará de Tasalia en su ausencia. Las arpías agradecidas forman una fila organizada para los exámenes médicos de Glenn, y las arpías rescatadas le agradecen calurosamente por salvarlas de su terrible experiencia. Glenn pregunta específicamente por Illy, y ellas le informan con tristeza que Illy no quiere conocerlo porque él es feo y está arruinado. Más tarde esa noche, Glenn se encuentra con Lorna solo cerca de un río tranquilo y se entera de cómo Tasalia estuvo allí antes, pero se separaron durante su caminata. Glenn pregunta con curiosidad sobre su estrecha relación con Kay, y ella cuenta su conmovedora historia de que ambos eran huérfanos de guerra que se convirtieron en divas implacables al servicio de la familia de Tasalia, con una lealtad inquebrantable. Sin embargo, Tasalia llega poco después de su conversación, reprendiendo a Lorna severamente por vagar sola y dejarla sin supervisión. Por la noche, Tasalia cena con los dos doctores, expresando sus crecientes preocupaciones sobre la repentina pérdida de células cerebrales de Lorna, volviéndose cada vez más torpe desde que llegó al pueblo hace poco. Zapantite siente curiosidad por el negocio de Tasalia con el anciano, y Tasalia revela que su familia quiere trabajar estrechamente con las arpías, utilizando sus habilidades naturales de vuelo para expandir las oportunidades de negocio. Pero Lorna sigue comportándose de manera extraña y arruinando todo por lo que han trabajado. Tasalia le pide profesionalmente a Glenn que examine la condición de Lorna, pero Glenn piensa que Lorna solo está deprimida debido a la dolorosa condición de Kay. Pero la arrogante rompepelotas no acepta su simple respuesta y les ofrece el mejor licor de su colección, lo que hace que Zapantite le ruegue desesperadamente a Glenn que acepte la generosa oferta. Tasalia explica honestamente que, aunque es cercana con sus dos secuaces, todavía es su maestra y mantiene la distancia necesaria en su relación profesional. Por eso le está rogando a Glenn que ayude a Lorna a superar sus luchas. Más tarde esa noche, Glenn se preocupa profundamente por ayudar a que el espíritu de Lorna cambie para mejor mientras Zapantite le corta manzanas frescas con cuidado. Ella sugiere de manera útil que para ayudar a Lorna a dejar de preocuparse constantemente por Kay, necesita estar atada mientras Glenn lee atentamente su libro de centauros y obtiene algunas ideas sospechosas de las técnicas. Mientras tanto, Lorna está completamente perdida en sus pensamientos preocupantes, incapaz de lidiar sin Kay a su lado por primera vez en años, y su ansiedad continúa aumentando peligrosamente hasta que Glenn la llama suavemente por su nombre. Él le da la venda que usualmente usa en la noche cuando Zapantite va a hacer boing boing con él. Lorna se siente mejor inmediatamente cuando su mente se aclara con sus objetivos, y Glenn añade cosas para sus hábitos traviesos y ata a Lorna con los ojos vendados en bondage como en su película favorita de Gunnar. Lorna va más allá, rogándole que lo haga más fuerte y más duro. Mientras Zapantite observa con puro disgusto, Glenn argumenta defensivamente y explica que es por el bien de la ciencia, disciplinando a Lorna usando técnicas del pasado para centauros. Resulta ser más efectivo de lo esperado, y Tasalia está agradecida por el avance picante que realmente funciona. Tasalia va a Lorna, agradeciéndole a ella y a Kay por su servicio leal, diciéndoles que las ama mucho. Y más tarde, Kay se confunde al ver a Lorna atada en una posición comprometedora, pero a Lorna le encanta completamente.
Las dos chicas pusieron a Glenn en medio de un sándwich lechoso, diciéndole que se apurara y se casara con Tasalia para que pudiera convertirse en su maestro, y así pudieran montarlo como un tren ecuestre. Glenn retrocede de la sospechosa de 4 patas y ellas le dicen que no pueden esperar a que su enorme Excalibur mate a los monstruos caballos y entregue justicia pegajosa. Sí. Unos días después, Kay se recupera y planean examinar a Illy, pero ella solo quiere ser examinada con la recompensa de conocer a Tasalia en persona. Así que van a la casa de Illy y ven sus plumas inertes en el suelo. Glenn examina a Illy usando sus robustos dedos gruesos, y ella empieza a retorcerse y gimotear ante sus toques, terminando casi gritando «¡Papi!». Glenn le revisa la temperatura poniendo su mano en su axila mientras le hace cosquillas en sus pechos, y Safentit lo aparta, diciéndole que sea más suave mientras Tasalia lo anima a no tener piedad con Illy. Glenn concluye que Illy no está enferma y simplemente está mudando como lo haría un pájaro normal. Pero Illy rechaza su examen ya que nunca perdió tantas plumas antes y llama a Glenn un idiota. Ella lo ataca, pero Tasalia la detiene justo a tiempo y la pone en su lugar. Entonces Illy se escapa y Tasalia le pide a Glenn que la deje manejarlo. Finalmente encuentra a Illy y habla con ella, quien termina diciéndole a Tasalia que es su fan número 1 y desea luchar como ella en la arena. Tasalia se siente insultada y le corrige diciendo que no solo se trata de luchar, sino que también es un espectáculo de elegancia. Luego agarra un palo y desafía a Illy a mostrar sus movimientos, diciéndole que es una inútil por hablar mal de su esposo doctor. Luego Tasalia recibe tratamiento y le cuenta a Glenn lo que pasó y cómo había procedido a luchar por el honor de Glenn. Safentit apoya su decisión de todo corazón, diciendo que debería haber metido el palo directamente en la caja apestosa de Illy. Vaya, tranquilo Jamal. Glenn calma a las dos chicas fogosas y les dice que necesitan hacer algo con Illy. Más tarde, durante su pelea, Tasalia le da una paliza a Illy, diciéndole que no tiene lo necesario para ser una luchadora. Pero Illy se niega a rendirse ya que siente que no encaja con su propia gente. Tasalia explica que Illy siempre huye de todo y probablemente esté buscando huir definitivamente después de que sus plumas regresen, mientras Glenn se preocupa de que pueda ser secuestrada de nuevo. Tasalia le da a Glenn una de las plumas de Illy que cayeron durante el combate, y Glenn nota algo en ella. Al día siguiente recogen plumas del mismo color que las de Illy, y Tasalia le dice a Glenn que desea que Illy encuentre un lugar donde pertenezca y se mejore. De repente, Safentit llega con plumas al azar, corriendo hacia Glenn por celos de que él se ha llevado por un burro como Tasalia. Safentit se va y Tasalia le dice a Glenn que podría estar teniendo problemas en ese pueblo, ya que era un ambiente horrible para serpientes como Safentit, y que le dé algo de su amor. Una arpía llega informándoles que Illy se ha ido. Mientras tanto, Illy está perdida en pensamientos dolorosos después de no poder volar y ver el mundo desde arriba, y desde lo alto de una rama de árbol, ella mira hacia abajo para intentar obligarse a volar. Ella mira hacia abajo con miedo y se rinde, pero luego recuerda las palabras hirientes de Tasalia diciéndole que incluso si puede volar, tendrá que aterrizar eventualmente, y piensa que Tasalia es más profunda de lo que aparenta ser. Glenn y las chicas la buscan y Safentit finalmente encuentra a Illy usando sus ojos de serpiente y van a buscarla. Illy les exige que la dejen en paz y que vayan a jugar con Rox, pero ellos se niegan. Y viendo la situación crítica, Glenn se arma de valor por una vez y toma el control de la situación. Le dice que estaba equivocado y le muestra que sus plumas están cambiando. Mientras tanto, Stolly ya sabe que Ellie no está enferma y envió a Glenn de todos modos para su diversión, viendo a su antiguo estudiante correr como un pollo sin cabeza. Glenn sonríe y le dice a la bimbo cloqueante que está perdiendo plumas porque le están creciendo plumas de adulta y que tiene sangre especial de fénix en sus venas. Ellie no puede creerlo y Glenn le dice que pronto volará de nuevo con plumas que asombrarán a todos los pájaros. Ellie levanta su pluma, feliz de poder volar de nuevo en el futuro, y solo unos días después, Ellie le muestra a Glenn sus nuevas plumas que parecen sabores de helado falso. Glenn pregunta por qué no quería que él la examinara inicialmente, y Ellie le dice que no puede mirarlo a la cara después de que él la vio sacar un huevo entero de su ranura de monedas. Ellie sale corriendo, pasando junto a Safentit, quien está feliz de verla feliz, y Glenn se siente inútil en esta misión, pero Safentit le asegura que sus grandes manos fuertes hicieron mucho por Ellie. Luego Ellie vuela dejando caer una pluma que Glenn atrapa, pero siente que la pluma está demasiado caliente para manejarla y piensa que tal vez sea el espíritu del fénix dentro de ella que todavía está ardiendo. Glenn muestra a las arpías sedientas cómo deben cepillarse las plumas para mantener una buena higiene y mantenerse limpias. También les indica que no cepillen demasiado fuerte para no dañar sus plumas mientras la arpía a la que está cepillando grita como un pájaro en celo.
y las demás se amontonan a su alrededor cuando pide otro voluntario. Más tarde, mientras él y Safentide están terminando su trabajo por el día y discutiendo cómo han hecho todo lo posible por este lugar y que deberían regresar a su clínica antes de que nieve, Illy entra cubierto de una sustancia blanca, pegajosa y asquerosa que Glenn examina y deduce que es una telaraña de aracne que ellas crean para moverse por el bosque. Él le dice que se le pasará una vez que tome su baño anual de agua tibia y le aconseja lavarse en el manantial caliente, pero cuando ella le ofrece desnudarse y disfrutar juntos, él inventa una excusa y Safentide le pide que borre esa sonrisa sedienta de su cara presumida. La próxima vez, algunas de las asadas arpistas vienen a él cubiertas con esa sustancia pegajosa y comienzan a quejarse de lo asqueroso que es y de lo mal que sabe, como si nunca hubieran tragado algo pegajoso. Glenn y Safentide les dicen que se laven con agua tibia, y ellos mismos van a buscar la causa raíz del problema. Navegan por el bosque y encuentran un rastro de seda de Aracne que siguen, y mientras Glenn alaba a Aracne, Safentide le dice que tenga cuidado con las trampas que ponen, a lo que Glenn responde que no caerá en una trampa tan tonta, después de lo cual inmediatamente queda atrapado por una trampa. «Hazme un favor, por favor, sal de aquí». Sintiendo algo en la trampa, una mujer aracne voluptuosa aparece frente a ellos, y Safentide la reconoce como Arania, una vieja amiga, pero Arania se presenta a Glenn como la mejor amiga de Safentide. Safentide le cuenta a Glenn cómo se acercó a Arania cuando siguió encargándole ropa, ya que es la jefa de costura en Loose Silk Sewing. Cuando Glenn intenta presentarse, Arania le dice que Safentide ya le ha contado todo sobre él y que había puesto trampas en el bosque para atrapar un arpa tonta con plumas de fénix que quiere adoptar como parte de su nuevo diseño. Glenn y Safentide le dicen que las arpas viven en un pueblo y la llevan allí donde encuentra a Ilia, que tiene un pecho plano pero las majestuosas plumas de fénix, y Arania salta sobre ella como un conejo salvaje y le suplica que le permita examinar sus plumas. Ellie activa su spray de pimienta interno y le dice a Arania que la deje en paz y se escapa mientras Arania la sigue lanzándole telarañas, una de las cuales accidentalmente cubre a Tasalia, que estaba entrenando en el bosque. Tasalia se apresura hacia Glenn y Safentide para quejarse de esto, llamando a Arania una peligrosa cualquiera, lo que enfurece a Safentide, quien llama amiga a Arania. Al escuchar esto, Tasalia cambia su tono y dice que simplemente no confía en Arania debido a su instinto femenino. Safentide se aleja dejando a Tasalia comentar que parece muy cansada, lo cual puede deberse al aire frío. Pero Glenn le dice a ella que Safentide es de sangre fría y ha estado trabajando muy duro en los últimos días, a lo que Tasalia le dice que la deje tomarse un descanso de hacer favores y relajarse para que pueda recuperar su fuerza después de intentar tanto impresionar a su tonto ser. Glenn le dice a Safentide que debería tomarse un día libre con el caballo centauro en las aguas termales, y que era un regalo de él, al escuchar lo cual ella acepta de inmediato. Al día siguiente, Aronia viene y pregunta por Safentide, que no está, así que le dice a Glenn que se ha sentido débil y cansada, lo que lleva a Glenn a tomarle la temperatura y revisar su garganta muy usada. Ambas parecen estar sorprendentemente normales. Él le dice que podría estar resfriándose y que debería evitar estar en el frío por mucho tiempo, a lo que ella responde que debería acompañarla en un paseo si tanto le preocupa. Glenn la sigue tímidamente y ella alegremente recoge flores mientras caminan, lo que indica a Glenn que no está enferma. Y cuando él se da la vuelta para regresar, queda atrapado en una de las trampas que ella le preparó para que pudieran hacer gimnasia en la habitación. La razón principal por la que ella quiere seducirlo es porque a Safentide le gusta a él, ya que ella no admira realmente a Glenn, pero tiene la costumbre de querer cosas que otras personas tienen, y ella quiere compartir a Glenn con Safentide para que su vínculo pueda volverse aún más profundo y sólido. Justo cuando Aronia está a punto de besar a Glenn, Tasalia entra corriendo y corta la trampa con una espada mientras atrapa a Glenn, y luego confronta a Aronia sobre sus intenciones ansiosas y su concepto distorsionado de la amistad. Aronia le pide que se mantenga al margen, a lo que Tasalia responde que Glenn la va a cortejar y tomar el nombre de Sitia, así que no puede dejarlo en sus manos, lo que lleva a Aronia a decir que ambos son dos caras de la misma moneda fea, ya que están tratando de usar a Glenn para sus propios fines. Esto enfada a Tasalia, quien le dice que no es como ella y que realmente ama a Glenn, pero Aronia usa su lógica complicada para afirmar que solo cree que ama a Glenn porque ve en él al candidato perfecto para su negocio. Al escuchar esto, Tasalia pierde los estribos y ataca a Aronia, quien lo esquiva, y cuando ambas comienzan a atacarse de nuevo, Safentide entra para proteger a Glenn y las detiene diciendo que Glenn no tiene tiempo para el amor o el cortejo. Ella aprieta a Glenn tan fuerte en el proceso que él se desmaya, y de vuelta en la casa, ella se disculpa furiosamente con él mientras ahoga sus penas en alcohol antes de confesarle repentinamente sus verdaderos sentimientos por Glenn y decirle que lo ama.
Esto hace que ambos activen su mecanismo de vergüenza mientras ella continúa diciendo cómo un rival aparece tras otro para robárselo y cómo Tasalia en realidad es sincera sobre él, lo que le da miedo de perderlo. Glenn expresa su deseo de compartir solo esa bebida con ella, lo que hace que se sonroje como un tomate. Ven que los duendecillos salen corriendo, seguido de un fuerte golpe, lo que los hace salir a ver al jefe arpa y otros arpas reunidos afuera, diciendo que esto podría ser causado por la furia de un gigante. El jefe entonces les cuenta cómo los gigantes llamados gigas solían correr destruyendo cosas antes de que los dioses los condenaran a las montañas. Pero hace 300 años, cuando su gente tacaña no les ofreció un sacrificio, uno de los gigantes casi destruyó su aldea, y ahora parece que otro gigante se dirige hacia la aldea. Mientras todos se reúnen afuera del pueblo esperando al gigante, según los reportes está cerca, algunos de los aldeanos tímidos entran en pánico porque no pueden volar como las otras arpas. En este punto, Tasalia toma el control de la situación y comienza a dar órdenes a todos sobre cómo manejar el problema. Les dice a las arpas que pueden volar que se dirijan a Lindworm. Le dice a Illy que vaya a pedir ayuda ya que la gente la reconoce por sus plumas de fénix. Y finalmente les dice a aquellos que no pueden volar que se dirijan a la ciudad a través de las montañas, ya que su carruaje no puede llevarlos a todos. Ella pide a Aronia que ayude a empacar las pertenencias de las personas, y le dice a Glenn que acompañe a los que viajan a pie y se ocupe de ellos. Aronia ayuda a las personas tontas a transportar sus pertenencias mientras Glenn y Saphentite empacan su clínica y medicinas con Saphentite, llorando porque será difícil enfrentarse al gigante Giga si llega el momento. Ambos se preguntan a dónde ha ido Tasalia mientras ella camina hacia el gigante para enfrentarlo sola, de modo que los demás puedan escapar, porque sabe que no todos podrán hacerlo a tiempo y siente que es su responsabilidad como líder tomar las armas contra el gigante para proteger a los demás. De repente, ella ve la fea cola de Saphentite lanzada hacia ella y se protege con la lanza mientras se sorprende. Le pregunta a Saphentite por qué la ha seguido, a lo que responde que no puede dejar que Tasalia haga esto sola. También le dice que su trasero débil sentía frío, por lo que lleva ropa de lana. Mientras debaten cómo procederán, Saphentite le dice a Tasalia que quiere ir con ella, a lo que le informa sobre el peligro de ser enviada a otra dimensión. Glenn también aparece por detrás y elogia a Tasalia por su desinterés, pero anuncia su intención de quedarse a su lado en lugar de ir con los aldeanos a un lugar seguro como ella quería. Tasalia le pide a Saphentite que lleve a Glenn a un lugar seguro, pero ella le dice que Glenn es incluso más terco que ella, lo que hace que acepte su ayuda. Glenn presenta una idea para disuadir a los gigantes de atacar el pueblo mientras Saphentite propone que usará su daga venenosa para ralentizar al gigante, de modo que Tasalia finalmente pueda atacarlo para derribarlo. Mientras hablan, escuchan los pasos del gigante acercándose y se dirigen hacia él con Saphentite estornudando en el camino, cuando de repente los árboles se sacuden y el gigante aparece detrás de ellos. El gigante resulta ser una mujer de pelo verde con los melones más grandes que ninguno de ellos ha visto jamás. Y cuando Glenn se acerca a hablar con ella y decirle que todos en el pueblo están asustados por su llegada, ella estornuda, haciendo que Glenn vuele hacia el pecho de Saphentite, mientras un gran trozo de moco pasa justo al lado de ellos. La gigante entonces les dice que ha oído hablar de un médico en el pueblo y como está enferma, quiere que un médico la examine, que es su razón para bajar. Illy aterriza en la ciudad y mientras advierte al líder de los gigantes, sonríe y le dice que el nombre de la gigante es Dione y que no hará daño a nadie. Al día siguiente todos regresan y están contentos de ver que Dione está recibiendo su examen, incluso ayudando a construir una gran plataforma para que Glenn pueda examinarla adecuadamente. Glenn realiza un examen minucioso y le pide que saque su lengua del tamaño de un carruaje, después de lo cual concluye que tiene gripe y fiebre. Le pregunta cuándo comenzó a sentirse enferma, a lo que ella responde que fue hace unos 10 años cuando Skadi la visitó. Ella pensó que se le pasaría con descanso, pero no fue así que vino aquí. En ese momento, Glenn le asegura que preparará la medicina para ella. Mientras dice esto, accidentalmente tropieza, pero cae sobre los enormes melones de Dione que lo protegen, y él comienza a tocarlos también, exclamando lo suaves que son cuando comienza a caer en su enorme escote. Ella intenta sacarlo, pero él vuelve a caer y queda atrapado en su escote, sorprendiendo a ella y para su propio placer sensorial. Más tarde, Dione toma su medicina con todas las arpas a su alrededor, cuando Illy le pregunta dónde pasa el rato, a lo que ella responde que está en la cima de la montaña. Por eso tardó tanto, ya que también tuvo que evitar aplastar a cualquier animal tonto. El anciano del pueblo se disculpa con Glenn y Saphentite,
diciendo que no tenía idea de que Dione sería tan amable y que la historia de 300 años era, después de todo, solo una historia miserable. Glenn y Saphentite llaman a Oronea y le piden que haga ropa para la diosa gigante, a lo que ella accede felizmente. Y a medida que llega la tela cruda, ella le hace un sombrero, un delantal y también zapatos para que no vuelva a resfriarse. Las centauras arreglan el cabello de ella y Glenn le pide a Dione que se quede en el pueblo para recuperarse por completo, ya que ahora regresarán a Lindworm para reabrir su clínica. Una vez en casa, Illy les entrega un mensaje del Consejo Central y se enteran de que ella está trabajando arduamente para la compañía de Thassalia como agente de transporte aéreo, algo que deleita a Glenn y le pide a Thassalia cenar con él. Durante la cena, él le agradece por todo lo que ha hecho por ellos y por su valentía durante la crisis, algo por lo que ella acepta crédito fácilmente, pero está algo confundida en cómo el gigante solo quería que sus melones fueran distribuidos por Glenn. Thassalia reprende a Saphentite por espiarlos en su cita, pero Saphentite la elogia por su valor, diciendo que como Thassalia es tan encantadora, no puede dejar que Glenn se enamore de ella. Esto divierte a Thassalia, quien le pide que admita la derrota, pero ella no tiene intención de hacerlo, aunque Glenn nota que se están llevando mejor. Al día siguiente, Glenn y Saphentite son invitados a la ceremonia de conmemoración de los canales de la médula, por lo cual agradece a Kunai y al cofre de hierro Skadi, mientras Skadi también le agradece por su servicio. Escucha a Lula gritar su nombre y ve a Aronia allí también, cuando Kunai explica que ella está allí para diseñar los disfraces de las sirenas que cantarán en la ceremonia. Más tarde, en el discurso, Skadi le dice a todos que nombró a la ciudad Lindworm por un dragón que es su progenitor y que ella cree que protegería la ciudad, y no porque quiera tomar el control de la ciudad. Justo cuando iba a decir más, se cae al escenario y Kunai grita su nombre. Glenn y Saphentite caminan por los pasillos del hospital central mientras discuten el caso de Skadi, quien tiene un pecho plano, ya que nadie está dispuesto a darles información sobre su condición o antecedentes, a pesar de que ellos fueron los primeros en llegar a la escena. La doctora principal de Lady Skadi es Seathule, su antigua mentora de chicas, así que van a ver a Lady Seathule, quien inmediatamente se aferra a Glenn con sus tentáculos, lo que enfurece a Saphentite, quien la llama mentora fracasada, a lo que ella responde llamando a Saphentite una odiadora certificada con sentimientos. ¡Daño emocional! Ambas se enfrentan con sus tentáculos y cola respectivamente, y Saphentite le dice que a pesar de ser mayor no ha dejado de atraer a los jóvenes. Sin embargo, se calman al comenzar a discutir el caso de Lady Skadi, y aunque Seathule no puede contarles los detalles de su enfermedad, sí les dice que es una enfermedad muy grave que hace que su presión arterial baje drásticamente y podría provocar un fallo cardíaco si no se trata. Ella también explica que esta enfermedad es extremadamente rara, y si le hubiera pasado a otra persona, habrían muerto, pero como Skadi es un dragón, ha sobrevivido pero también sufre a causa de ello, y es un milagro que no colapsara en público como un cobarde antes. Agradece a Glenn y Saphentite por su pronta ayuda, lo que le permitió tratar a Skadi y estabilizarla, y que esta vez fue solo una caída de presión arterial que se trató fácilmente. Ella les pide que se vayan, pero murmura algo más para sí misma, lo cual Glenn está ansioso por saber, así que les dice que la anfitriona Skadi no tiene interés en tratarse o mejorar, lo cual es bastante difícil porque no puede tratar a un paciente que no quiere mejorar. Glenn intenta sacarle más información, pero ella les dice que se larguen, lo cual hacen. En la clínica, mientras Glenn está suturando a Kunai, le pregunta sobre Skadi, y ella también le dice que la tonta no está cumpliendo con el tratamiento y tampoco será admitida en el hospital, ya que el terco Seathule tampoco tratará a un paciente que no quiera ser tratado. Kunai, sin embargo, les dice que quiere que Glenn trate a Skadi, incluso si eso significa desafiar sus propios deseos, aunque tendrá que pasar por encima de Seathule, pero no le preocupa a ella, ya que cree que no se pondría toda gruñona por tales cosas. Él acepta y Kunai les cuenta sobre su plan para colarlo en la cámara de Lady Skadi, donde podría examinarla sin causar alarma o sospecha. Ella también será completamente natural allí, lo que facilitaría el examen. Esto alarma a Saphentite porque, para ella, Skadi parece una chica plana y es la representante. Pero Glenn la tranquiliza diciendo que su yo sediento ha visitado pacientes en sus hogares antes también, así que esto no será un problema. Kunai los lleva con ella a la habitación de Skadi, donde solo deja entrar a Glenn, lo que Saphentite protesta ya que quiere ir con su chico. Tan pronto como Glenn entra en la habitación, tanto Kunai como Saphentite ponen sus oídos chismosos en la puerta para poder entrar rápidamente si algo malo sucede. Glenn encuentra a Skadi de pie junto a la ventana de la habitación y ella le señala que avance y le pregunta por qué está allí. Él le cuenta todo y cómo está allí para examinarla, lo que la lleva a pensar en regañar a Kunai, pero al ver su compromiso con su profesión, ella le permite examinarla.
Levanta sus cortinas y muestra sus pechos que están eclipsados por el horrible tumor azul, lo que sorprende incluso a Glenn, quien recuerda las palabras de Cthulhu sobre ser raro. Es un tumor maligno que ha invadido el sistema venoso del cuerpo y distorsiona el suministro de sangre del cuerpo, causando complicaciones de presión arterial con un aumento de carga sobre el corazón. Glenn dice que es como si ella tuviera 2 corazones. Su cuerpo está bajo mucha presión mientras Skadi comienza a llorar por atención, diciendo que está cosechando lo que ha sembrado porque los dragones nunca deberían haber venido a este mundo ya que su lugar estaba cerca de los dioses. Pero descendieron y el ambiente de la Tierra cambió sus formas físicas, ya que algunos perdieron sus extremidades y alas para convertirse en gusanos, mientras que otros como ella alcanzaron una forma semi-humanoide, sin poder volver a su fea forma de dragón tampoco. Ella le dice que el tumor probablemente contiene toda la sangre derramada y las impurezas de la guerra, por lo que no buscará tratamiento, pero Glenn no se desanima y continúa el examen acariciando el tumor, mientras incluso se activa el estimulador de vergüenza de Skadi. Glenn sigue tocándola y se mueve para examinar las escamas de su hombro antes de ponerse detrás de ella para masajear una de su cola como si le estuviera haciendo un favor, lo que le hace sentir un cosquilleo como si estuviera en la gloria. Ella le dice que vaya con calma, pero él se mueve hacia la base de su cola y luego a las alas, que son áreas muy sensibles, haciendo que ella chille y llore como un gato en celo. Al escuchar los sonidos, Kunai y Safentaite se abalanzan con ojos llenos de furia sobre Glenn. Kuni le dice a Glenn que le cortará la cabeza como muestra de compasión, y Safentaite dice que entonces sus infidelidades podrían finalmente detenerse. Pero Skadi detiene a Kunai diciéndole que está bien y que el examen ha terminado. Glenn y Safentaite luego van a la voluptuosa como siempre Cthulhu y le piden ayuda con la cirugía, porque después de quitar el tumor tendrán que reconectar las numerosas venas al corazón al mismo tiempo, y dado sus múltiples brazos y tentáculos sería muy útil si ella se involucrara. Cthulhu, la chica los rechaza diciendo que ya que él la examinó, también puede tratarla, pero Glenn sigue insistiendo en recibir su ayuda, a lo que ella responde que la cirugía no es posible en este momento porque Skadi no estaría de acuerdo, algo que Glenn dice que solucionará. En este punto, Cthulhu desata sus tentáculos en forma de salchicha y agarra a Safentaite y a Glenn, acariciando solo a Glenn, pero Safentaite se convierte en el objeto de su curiosidad sensual, resultando en un chorro pulsante de fluidos divertidos para ella, dejando su cola agitando alrededor. Cthulhu luego le dice a Glenn que todavía no hay suficientes manos en el barco para el procedimiento y que nadie en el hospital puede igualar sus habilidades. Entonces Glenn sugiere a Aronia, pero ella se niega cuando se lo piden, a pesar de que Glenn le dice que la guiará en todo. Solo cuando Safentaite le dice que llevará ropa a juego con ella y que se quedará con ella, la desagradable Aronia finalmente acepta con bastante pasión. Mientras caminaban, Safentaite argumenta que Aronia iba a aceptar desde el principio, pero estaba fingiendo, así que deben tener cuidado con sus motivos ocultos. Pero Glenn está contento de que ella se haya unido y ahora puedan planear y realizar la cirugía después de convencer a Skadi. Kunai entra en la alcoba de Skadi y le pide que considere la cirugía dado que Cthulhu y Glenn participarán, pero ella se niega tímidamente diciendo que ahora es su destino. Glenn visita a Mim en el taller de cíclopes. Ella se sorprende al verlo al principio, pero luego comienzan a hablar sobre lo difícil que es trabajar allí con los hombros rígidos, las ojeras y el hecho de que sigue chocando con personas y cosas una y otra vez. Glenn le dice que esto se debe a la falta de percepción de profundidad común en los cíclopes idiotas, y que en realidad está allí para ver al jefe, a quien quiere pedirle algo especial. Min se tropieza con otro cíclope antes de chocar con una pila de madera y rasgarse los pantalones, mostrando sus nalgas. Eso la vuelve loca y abofetea a Glenn, quien parece estar bastante harto de ella en este punto. Van al jefe y Glenn le explica la situación diciendo que necesita que él haga las herramientas para la cirugía de Lady Skadi, y todo dentro de un mes como muy tarde. El jefe le dice que todo se puede hacer con mucho dinero y esfuerzo, pero no puede prometer agujas que puedan perforar escamas de dragón. Glenn le dice que el hospital central pagará la cuenta, y el jefe le dice a Mien que haga las agujas, a lo que ella empieza a quejarse de que recibirá toda la culpa si la cirugía falla, pero él le cierra la boca y le dice que se ponga a trabajar. De vuelta en la clínica, Aronia está ocupada trabajando en el cuerpo de Kunai para practicar su técnica de sutura y perfeccionarla bajo la guía y ayuda de Glenn. Hasta ahora ha estado haciendo un buen trabajo, aunque Kunai todavía prefiere el trasero enclenque de Glenn para el trabajo. Kunai también le dice a Glenn que Skadi aún no ha aceptado la cirugía y se niega a cualquier tipo de intervención, ya que está decidida a morir ahora que su trabajo está terminado.
Después de la guerra, Skadi quería construir una ciudad pacífica, lo cual hizo, y ahora Lindworm es una de las ciudades más grandes del continente con una gran población donde todos viven juntos, lo cual era su sueño. Y ahora que está hecho, Skadi siente que su existencia ya no importa. Glenn dice a Kunai que intentarán una y otra vez hasta que cambie de opinión, a lo que Aronia responde que decir lo mismo repetidamente complicará aún más el problema, como envolver muchas cuerdas alrededor de algo o disparar al aire. Ella le aconseja a Glenn que se acerque a ella por detrás. ¿Qué quieres decir con eso? Algo que él domina muy bien dada su habilidad para hacer que las mejillas de Saphentide se sonrojen tan rápido. Diciendo esto, ella sale corriendo con Saphentide detrás y él se lamenta de cómo esto lo tiene muerto de risa, algo que al serio Kunai no le resulta divertido. Glenn va con Zethale al taller para ver los instrumentos que han hecho hasta ahora, y mientras esperan, Zethale muerde su tentáculo como si estuviera practicando para el dormitorio, lo que lleva a Glenn a detenerla. Pero en lugar de eso, ella le ofrece un poco para liberar su ansiedad. El jefe saca los instrumentos prototipo para que los vean y Zethale toma el bisturí para probarlo, procediendo a cortar un pedazo de su propio tentáculo feo para comprobar su eficacia. Ella le dice al jefe que lo produzca en masa en un tono autoritario, lo cual, junto con los instrumentos quirúrgicos, le recuerda a Glenn su tiempo aprendiendo cirugía bajo su supervisión y recuerda lo duro que solía hacer con ellos, momento en el que Zethale le pregunta en qué está pensando. Y al decírselo, ella dice que aún sería dura con él. Chico, la tarea de hacer agujas asignada a Min es lo único que no está aprobado, ya que ella todavía está intentando lograr la versión perfecta. E incluso Glenn le dice al jefe que le gustaría que Min continuara haciendo la aguja. Ellie llega volando a la ventana de la clínica para encontrar a Glenn por una emergencia médica en el taller donde se apresura a descubrir que Min se ha desmayado. El jefe y otros cíclopes sedientos están preocupados por ella, así que Glenn despierta a su duende de la sed y corta su tubo para descubrir sus melones y que pueda respirar cómodamente. Luego les pide que la lleven en la camilla hasta la clínica, ya que lo más probable es que se haya desmayado debido al calor del taller donde estaba trabajando arduamente para hacer las agujas. Mientras llevan a Min a la clínica, recuerda cómo siempre quiso ser artesana y crear cosas útiles de las que otros pudieran beneficiarse. Ella también recuerda la primera vez que vio a Skadi, de pecho plano, quien ofreció al cíclope, que anteriormente solo fabricaba armas, la oportunidad de redimirse haciendo instrumentos quirúrgicos para el Hospital Central, algo que todavía utilizaría sus habilidades en la fabricación de armas, pero que en lugar de quitar vidas, las salvaría. Min se despierta y encuentra su blusa cortada, se sonroja como un tomate y Glenn promete reembolsársela. Pero ella dice que el problema es que ahora él ha visto sus pechos junto con su protector de carne, lo que enfurece a Saphentide, quien confronta a Glenn sobre el asunto. Aronia hace un top para que Mien lo use, lo cual la conforta, pero inadvertidamente dice que puede hacerle más atuendos Lolita God. Glenn explica que Mime no tiene una enfermedad en particular, sino que simplemente se mareó un poco, ya que los cíclopes tienen un sentido del oído muy agudo para compensar su mala vista. Ella debió haber mirado fijamente algo que giraba demasiado, sobreestimulando sus canales semicirculares, lo que le hizo perder el equilibrio y caer. Mime dice que mientras hacía agujas estaba mirando esta máquina giratoria, lo que debió haberla vuelto loca. Glenn le pide a Saphentide que haga medicina herbal para Mime que la haga sentir mejor, y todos la llevan de vuelta al taller donde se disculpa con el jefe, y el jefe se disculpa con Glenn diciendo que él personalmente producirá las agujas, pero Glenn le dice que Mime ya lo tiene todo resuelto. Mime comienza a contarles cómo ha descubierto una nueva forma de hacer alambres de hierro que se pueden convertir en agujas para sutura, y aunque se necesitarán en grandes cantidades, funcionarán. Mime trabaja en Cloud mientras lo explica, y después de las pruebas de Arania, todos la felicitan por el buen trabajo, lo que la hace sentir más insegura. Glenn les dice que después de la aprobación de Seathul, le pedirá que los produzca en masa, y justo cuando está a punto de irse, Mime le pregunta sobre su ceja idiota que está inclinada, pero él le dice que no se preocupe, ya que su ojo está completamente bien, pero ella lo llama un goblin sediento y se va corriendo. Una reunión del consejo de Lindworm que se celebra en el gran salón llega a su fin, como anuncia el locutor. La reunión está presidida por Skadi, a quien Kunai le pide que se retire, y cuando están a punto de irse, Skadi ve la cara de satisfacción de Glenn sonriendo, y cuando ella le pregunta si alguna vez va a abandonar el intento de convencerla para que se someta a la cirugía, él responde que no se detendrá a ningún costo. Glenn enseña a Arania técnicas de sutura y ella comienza a mostrar destreza mientras las realiza, así que él la felicita, lo cual ella devuelve llamándolo un buen profesor. Saphentide, notando todo esto, aplaude con energía crustácea el acercamiento de Arania a Glenn y crea una distracción diciéndole que los registros médicos no están ordenados correctamente. Él le dice que recuerda haberlos organizado, pero ella lo descarta y le recuerda su compromiso en el Hospital Central,
lo que le hace recordar que también tiene que ir al taller, así que se va. Y cuando Safintaite le pregunta por la cena, le dice que llegará tarde y comerá fuera, así que pueden cenar sin él. Arania intenta un enfrentamiento con Safintaite y le dice que a menos que una mujer le diga a un hombre que quiere estar con él, los hombres nunca se dan cuenta, a lo que Safintaite responde que cuando dejó la casa de Glenn no pensó que lo volvería a ver, pero finalmente se encontraron en la academia y han estado juntos desde entonces, lo que curó su síndrome de personaje secundario, y que pase lo que pase ahora, siempre puede esperar que Glenn regrese a ella. Más tarde, en una noche de chicas, Safintaite y Arania beben como auténticas adictas, mientras que Tisalia solo bebe jugo, ya que no consume alcohol. Arania le pregunta a Safintaite por qué Tisalia está siquiera allí, a lo que ella responde que es una noche de chicas, así que todas están invitadas. Después de eso, Arania la critica por no beber en un bar, pero Tisalia la reprende. Luego comienzan a discutir la anestesia para Skadi, ya que la anestesia normal podría no funcionar y nunca se ha intentado una cirugía en un dragón antes. Así que Tisalia, a través de las conexiones de su empresa, consiguió un poco de alcohol del lejano oriente, que es la tierra de los hombres. Se dice que este tipo particular de alcohol, llamado Jinjo, es lo suficientemente fuerte como para ser incluido como un ingrediente para anestesiar a un dragón. Tisalia le pregunta a Arania qué significa el amor para ella, porque le había dicho a Tisalia que su amor por Glenn no es real, a lo que ella responde que para ella el amor es subjetivo y disfruta ser una atenta coqueta, ya sea con un chico o una chica. Más tarde esa noche, Safintaite sorprende a Arania robando una cosa preciosa que había regalado a Glenn, y se burla de Arania por perder su acento e incluso olvidar poner trampas para ella. Arania está nerviosa y lanza el objeto mientras salta por la ventana, donde inmediatamente es atrapada por Tisalia, quien la ha estado esperando. Ella se rinde y es llevada de regreso a la casa, donde hablan sobre ello. Safintaite le dice a Arania que, debido al estrés y al exceso de trabajo, sabían que su rutina energizada por el caos podría salir a la luz. Dentro, Safintaite y Tisalia le hablan sobre cómo ella puso a prueba a Safintaite en el pueblo al tratar de alejar a Glenn. La llaman cobarde por intentar poner a prueba todas las relaciones que tiene, y el hecho de que pueda conectarse con cualquiera en poco tiempo significa que es vacía y dependiente sin ningún pretendiente. Le dicen que si realmente quiere ser amiga de ellos y confiar en ellos, necesita dejar de decir cosas bonitas y empezar a creerlas realmente. Esto hace que Arania llore y se derrumbe. Más tarde les dice que hizo esto para probar a Glenn también, porque ninguno de ellos lo entiende completamente, ya que él le enseña todo de manera tan amable, con una sonrisa siempre en su rostro, a pesar de todo lo que ella le ha hecho. Ella dice que él pasa por alto y perdona todo y es un chico débil, algo en lo que todos están de acuerdo, pero están confundidos sobre por qué Arania todavía no confía en él. Arania les dice que, a diferencia de ellos, ella no confía en una sola alma porque le gusta coquetear con la energía del engaño. En ese momento Safintaite le dice que le harán un pequeño examen. Le pregunta a Arania si piensa en Glenn antes de dormir, si su pecho se aprieta y su cara se sonroja cuando está cerca de él, y si quiere atarlo. A todas estas preguntas, Arania responde afirmativamente, lo que hace que tanto Safintaite como Tisalia sonrían y le den el diagnóstico, que es que está perdidamente enamorada de Glenn, y lo saben porque ellos también han pasado por eso. Glenn va a reunirse con Skadi y ella le pregunta de nuevo si alguna vez va a rendirse de su cirugía, y él dice que no. Luego ella le pide a Kunai que la levante, pero como ella no está allí, Glenn ve su oportunidad de unirse a ella y la levanta en su lugar donde puede mirar sobre toda la ciudad. Ella explica que la razón por la que está rechazando la cirugía es que construyó esta ciudad durante un largo periodo de 10 años para que Lindworm no fuera a la guerra, ya que había visto 100 años de guerra y estaba cansada de ello. Ella dice que cayó del cielo para poder detener la guerra entre monstruos y humanos, que culminó en esta hermosa ciudad, y ahora que su sueño está completo, no piensa que cerrar sesión sea una mala idea. Sin embargo, Glenn le dice que debería seguir viviendo para disfrutar de la vida y cuidar la ciudad que ha construido, y disfrutar de algunos dulces mientras lo hace. Ella recuerda que una dulcería ha abierto cerca de los nuevos canales y le pregunta a Glenn qué más podría hacer con su vida, y él le dice que podría comprar joyas y vestirse elegantemente, ideas que le gustan. También le dice que a las chicas les interesan las situaciones con brillo también. En ese momento ella le pide que la deje y le dice a Glenn que se someterá a la cirugía bajo su cuidado. Más tarde, Glenn, Setale, Safintaite y Arania se preparan para la cirugía bajo la dirección de Setale, quien comienza preguntando sobre la anestesia, que está funcionando perfectamente. Luego comienza la cirugía haciendo una incisión cerca del tumor que se ilumina en azul, y educa a los demás sobre la anatomía de un dragón, explicando que Skadi solía ser un dragón de fuego, por lo que sus órganos están protegidos por minerales que fluyen en su sangre, haciéndola de color azul.
Y mientras continúan con la cirugía, su pecho se ilumina como un radiador ardiente y su presión arterial se dispara debido a que sus instintos toman el control para protegerla, preparándose para echar fuego, elevando así su temperatura corporal. Zeta le usa sus tentáculos para sostener el tumor, que ahora se está quemando junto con sus tentáculos, y le pide firmemente a Glenn que deje de ser un cobarde y extirpe el molesto tumor, lo cual él procede a hacer mientras la gente de la ciudad celebra vigilias y reza para que Skadi tenga una cirugía exitosa. Una gran multitud se reúne alrededor del puente donde Skadi, de pecho plano, se encuentra dar su discurso a la gente de Lindburn después de su exitosa cirugía. Todos esperan ansiosamente que hable mientras avanza, y por primera vez en público se quita la bufanda para revelar su rostro y habla con su propia voz en lugar de usar kunai como herramienta. Agradece a la gente por su continuo apoyo y buenos deseos durante toda esta prueba, y promete cumplir con sus deberes con aún más vigor y entusiasmo. Luego ella le pregunta a Kunai por Glenn, quien le dice que está en la clínica con Safentide, quien está indispuesta. Al escuchar eso, Skadi decide visitar a Glenn ella misma, porque eso es lo que realmente quiere hacer. En la clínica, Glenn le dice a Safentide que es raro que su trasero grueso se enferme, pero él la presionó mucho durante la cirugía de Skadi, lo que puede haber contribuido a la enfermedad. Le pregunta si le gustaría un poco de vino caliente para sentirse mejor, lo que la hace feliz, pero algo está molestando su boca, haciéndola hablar con palabras apagadas como si acabara de tragar una carga. Glenn le pide que abra la boca para que pueda echar un vistazo, y después de convencerla un poco, ella lo hace y Glenn pasa su dedo alrededor de su boca mientras ella gruñe como un cerdo y agarra las sábanas con más fuerza. Luego Glenn sostiene su lengua y encuentra un bulto en ella que está causando todo el dolor, así que usa un poco de miel en el área inflamada por sus propiedades antibacterianas. Cuando termina, Safentide se queja de que tomó demasiado tiempo y que su boca está cansada como si acabara de chupar una salchicha hasta dejarla seca, y que su fea boca estaba demasiado cerca de la suya. Al oír esto, Glenn se marcha atendiendo a su visita a domicilio, pero promete cenar con ella. Cuando Glenn sale, ve a Skadi y Kunai de pie al lado de su carruaje, que parece haber perdido una rueda durante el viaje. Él les dice hola en respuesta, a lo que Skadi se lanza feliz hacia él y lo abraza mientras lo llama hermano mayor, lo que hace que su parte inferior incómoda se sienta incómoda, provocando la envidia de Kunai en reproducción automática al sacarla hacia atrás y quejarse de que debería abrazarla si quiere. Sin embargo, Skadi responde que Glenn es quien la curó, por lo que naturalmente quiere abrazarlo. En ese momento se abre los botones de la camisa y muestra su pecho para que todos lo vean, y le pregunta a Glenn si eso lo excita, a lo que él responde con un rotundo no, pero abrocha la camisa de Skadi a petición de ella. Ella le pide que juegue y pase tiempo con ella, pero él se niega citando sus compromisos profesionales con sus pacientes, algo que Kunai también apoya. Glenn le dice que lo harán en otro momento y Skadi le dice a Kunai que deberían regresar, pero la destrozada Kunai mira el carro roto y le dice que espere. Mem pasa por allí y saluda a Glenn, quien le indica el carruaje, y ella dice que puede arreglarlo con sus herramientas y lo hace en un santiamén. Glenn le dice a Skadi que Mim es quien trabajó hasta el agotamiento para hacer las agujas de coser para su cirugía, lo que lleva a Skadi a tomar la mano de Mim y agradecerle por su ayuda. Pero Mim, como siempre, empieza a sonrojarse como un tomate y hace bromas para sentirse cómoda, tras lo cual Skadi le pide a Kunai que les dé a Mim y a Glenn el regalo, que es un gran barril de vino. Glenn cree que a Safentide le gustará y Mim sabe que a su jefe y trabajadores les encantará, pero Glenn se va para atender la visita a domicilio y deja a Mim cuidando el vino, y ella se queda allí llorando como una buscadora de fama. Aronia cambia a Safentide quitándole la ropa, saciándole la sed primero y luego vistiéndola más tarde, a lo que Safentide le dice que ella podría hacerlo sola también, pero Aronia solo quiere ayudar mientras Safentide nota su nueva devoción también. En el pueblo, Dione ayuda a los aldeanos quitando una piedra del camino del río, abriendo así el flujo de agua para ellos. Ellos muestran su gratitud ofreciéndole parte de su cosecha inútil, e Ili le da las gracias, pero se sorprende cuando Dione saca su propio regalo, que es una cantidad increíble de comida que encontró en las montañas. Glenn regresa para encontrar a Mem sentada junto a los barriles como la mujerzuela que es, quien inmediatamente empieza a quejarse una y otra vez, pero Glenn le dice que ha resuelto el problema del transporte cuando Tasalia y dos otras centauras aparecen para transportar el vino por ellos. Uno de ellos lleva al tonto Mim a casa mientras Glenn viaja con Tasalia y la otra chica, quienes le dicen que será parte de la familia ya que Tasalia quiere casarse con él, algo de lo que Glenn no quiere ser parte, pero Tasalia le dice que no se preocupe por Safentide. De regreso en la clínica, Safentide está preocupada porque Glenn no regresa a tiempo, pero Aronia le dice que se calme o se enfermará de nuevo.
Ella contempla que, siendo popular, Glenn podría estar teniendo un examen romántico con Lulala o una sesión de gimnasia en el dormitorio con Satally, pero Saphentite los descarta. La de pecho plano Illy vuela para traerles comida de los aldeanos y de Dion, mientras que Glenn también regresa con mucha comida y vino, citándolos como regalos de las personas que conoció en el camino. Scatty y Kunai también aparecen con un regalo de dumplings de dragón para Glenn, y cuando Aronia pregunta qué harán con todo eso, Glenn y Saphentite deciden organizar una gran fiesta para todos sus amigos, incluidos los cíclopes que comen más, y agradecer a Mim por su esfuerzo. Aronia comenta que debe ser difícil enamorarse de alguien tan popular como Glenn con tanta competencia, a lo que Saphentite le pide que se aleje, lo cual ella ignora. Tasalia les informa de otro rival, nada menos que la dragona plana, Scatty, que parece atraer a Glenn hacia ella en la fiesta. Scatty le agradece por de verdad llevarla a la superficie y permitirle hacer conexiones reales con la gente para disfrutar mejor su tiempo en la tierra en lugar de ascender a los cielos. Ella lo llama hermano mayor, pero luego Saphentite lo aparta y lo regaña en 4K por llegar tarde cuando ella estaba enferma y traer a todo el grupo de sedientos con él. Tasalia libera a Glenn y Scatty se lo lleva mientras todas las chicas lo persiguen y se amontonan sobre cada una como el comienzo de una escena perturbadora en el inframundo. Eso es todo por el video de hoy. Si viste hasta el final, comenta abajo los dedos mágicos y atractivos de Glenn para confundir a los normies. Si te gustan los resúmenes de anime como este, no olvides ver este video aquí mismo.